Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Para quien no me conoce, mi nombre es Marcela Pizarro. Yo soy decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Y bueno, me ha tocado hoy moderar esta hermosa mesa con 3 colegas y presentar el libro de nuestra profesora, porque es profesora de posgrados en la facultad, de Adriana Amado. Entonces, yo las voy a presentar a las 3, además a Patricia Nigro y a Lila Lucchesi. Las categóricas. Para mí una de las preguntas centrales que plantea el libro es cómo se va legitimando la tarea del periodismo en cada uno de estos momentos y cómo esa legitimación entra en colisión con actores que no es que antes no estuvieran, pero ahora están visibles a partir de la irrupción de las redes sociales, y cómo se va generando ese diálogo al cual la corporación de periodistas, ya ahí acá cuando empezamos a disectar, ya no tiene que ver con los medios, sino los periodistas no estaban acostumbrados. Esto es, antes sí existían un montón de actividades posibles de ser hechas, pero que tenían un cierto grado de delay, digamos, no era inmediato que alguien que veía que un dato era incorrecto podía decirlo en público y además agregarle objetivos y además insultar, por ejemplo. Llegaba la carta de lectores, la tomaba el encargado de la sección, decía es larga, no se publicaba, y así alguien se enteraba o no que había pasado con las repercusiones de su trabajo. En este momento es instantáneo y además se quiebra esa lógica de cierto respeto por la investidura periodística que había en otros momentos y que, bueno, descoloca y que corre de línea. Invita a pensar sobre en qué lugar aparece la credibilidad y en tal caso con qué se relaciona y por qué en un contexto en el que las instituciones todas están cuestionadas, incluyendo la academia, la escuela, incluso lo vimos en pandemia con desde el aplauso, de primero aplaudíamos a los médicos en los balcones y después fue salir a insultar médicos e ir a amenazarlos porque no nos podíamos mover. Entonces, las instituciones, todo lo que huele a institución, y el periodismo no escapa a eso, empieza a recibir ciertos grados de cuestionamiento que hacen repensar, y esto sí está en el libro, cuál es la idea de cómo se relaciona la verosimilitud con la verdad y con la credibilidad, y entonces esto también permite articular nuevas ideas respecto de qué se puede hacer, cómo se pueden articular estas conversaciones que plantea Adriana, y de qué manera el periodismo puede retomar un lugar de ordenador de la información en un contexto en el que por sobreabundancia a veces estamos desinformados. Entonces, yo creo que es un ensayo largo, que es un ensayo, acuérdense que yo vengo de las letras, porque obviamente hay muchísimo conocimiento del periodismo, ¿no es cierto?, por todo lo que Adriana escribió y trabajó en este tema, pero también por su práctica cada vez más habitual y frecuente. Y es cierto que no hay un trabajo empírico, o sea, no es un libro académico exclusivamente, es un libro de una lectura que invita a leer. Ella va contando lo que era, lo que es, y también una propuesta de lo que debería ser, o lo que sugiere ella que tendría que ser, o que ya está haciendo, pero no, recién empieza, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí, que es un libro, un ensayo, pero es un ensayo en el que ella casi no deja nada afuera, ¿no? Es decir, todo está ahí, y bueno, y uno puede tomarlo por donde quiera. Por ejemplo, pensaba en el capítulo de las películas sobre el periodismo, las series sobre el periodismo. Ella usa mucho esa metáfora del Clark Kent, ¿no es cierto?, del Superman, el periodista como Superman, pero después se queda con el periodista como Spider-Man, como Peter Parker, que vive hostigado por su jefe, que tiene que correr por todos lados, o sea, que no es Clark Kent, ¿no? Eso me encantó, de como dos superhéroes, en la época de, como ella dice en el libro, de Transmedia, dos superhéroes que son periodistas, el caso de Superman y el Hombre Araña. Bueno, el periodista actual es un poco más Peter Parker, en el sentido de que tiene que soportar presiones, correr, ganarse el reconocimiento todos los días, y bueno, no es el Superman tradicional. Con respecto a las metáforas, es cierto, el libro tiene una introducción donde va haciendo todo un listado de metáforas, y luego hay 9 capítulos que inician con una metáfora, pero como también dijo Lila,
hay imbrincadas, metidas dentro y entrelazadas, que se van enganchando unas con otras, porque por ahí aparecen en un capítulo, en otro aparecen con otra perspectiva, ¿no es cierto? Bueno, y aparece permanentemente el uso de la metáfora, debería citar textualmente, dice, las metáforas ayudan, en la página 45, a entender una cosa en términos de otra. Dice, las metáforas organizan la realidad, facilitan la percepción de los hechos y asignan funciones en un orden compartido. Habitan en los lugares comunes, que eso es algo importante, porque estas metáforas de la primicia, la metáfora del contenido, bueno, hay muchas metáforas que tienen que ver con espacios comunes, ¿no es cierto? Que son confortables por el hecho de ser conocidos, pero también porque por eso resultan poco estimulantes, es decir, como las frases hechas, lugares comunes, sí, están a la mano, pero no son originales, ¿no? El sentido común, de hecho, es una de las metáforas favoritas de los periodistas. En la misma página dice, este ensayo propone desmenuzar, que es lo que hace, y lo logra, el objetivo está clarísimo, las metáforas asociadas al periodismo desde sus orígenes, o sea, cronológicamente, para tratar de entender si siguen siendo funcionales. Ahí vamos viendo cómo cada una de todas esas metáforas se van cayendo, ¿no es cierto? Es decir, hay un cambio de paradigma muy fuerte a partir de la explosión de la web 2.0, a partir de las redes sociales, y si siguen siendo funcionales para describir la profesión, o si son restos fósiles de dinosaurios que nadie vio, lo que no impide que sean reconstruidos en enciclopedias y museos. Bueno, el libro no solamente critica muchas visiones corporativas de cierto periodismo, también critica la forma en que la academia, o sea, nosotros enseñamos el periodismo, también se critica y se critica en el sentido de valora, ¿no? Se hace una evaluación. Lo que propone Adriana en el libro es algo que a mí me interesa muchísimo, que es un periodismo de conversación. Ella le está pidiendo, y con insistencia, a los periodistas que aprendan a escuchar, que aprendan a dialogar, que escuchen a sus lectores, ahora más que nunca, porque ahora tenemos el tema de la posibilidad de que todos sean productores, todos escriben, todos contestan, todos opinan. De hecho, muchos periodistas, uno los ve en los programas, citan Twitter como si fuera una fuente sagrada, y sabemos que es un terreno de la opinión, ¿no es cierto?, Twitter, ¿no es cierto? Y también una propuesta del periodismo de soluciones, o de acción, llega también a decir, donde el periodista está a la escucha, ¿no? Es decir, en general hay una regularización del periodismo local, del periodismo que trabaja con los que están cerca, porque es más fácil escuchar la problemática de la gente que está cerca que los que están allí lejos. Y entonces esa propuesta me parece muy interesante. Hay también algunos momentos donde ella reflexiona sobre el tema de la enseñanza de la alfabetización mediática. Bueno, ahí habría que discutir más, yo como me encanta ese tema, habría que discutir más sobre cómo se realiza, que no sea una cuestión dogmática, donde yo te digo cómo tenés que interpretar un texto, cómo tenés que leer un texto, sino a qué llamamos pensamiento crítico realmente, y pensamiento crítico no es el mío, es decir, el pensamiento crítico se va construyendo y se va haciendo entre todos también. Así que es diálogo, me parece, y la conversación, la clave de la propuesta final del libro, que a mí es la que más me gustó, que ella lo va sembrando a lo largo del libro. El libro va como haciendo un tejido. A mí, cuando lo releía, pensaba, esto se podría hacer como un cuerpo geométrico, no una figura, con muchas caras, donde cada una es una metáfora, ¿no? Ya se me estaba ocurriendo algo muy loco, habría que buscar a alguien que sepa de diseño para que lo haga en la computadora, para ver todas las caras, ¿no? Es decir, la riqueza que tiene el periodismo, las caras que son esas metáforas que ya no funcionan, que algunos se resisten a dejar, por ejemplo, la metáfora del cuarto poder, ¿no es cierto? Es decir, basta de pensar que la verdad es el periodismo, y luego el escuchar a los lectores que están participando activamente sin que le pidan opinión, porque ya no piden opinión. Así que le agradezco a Adriana este enorme esfuerzo, porque sé todo el esfuerzo que tuvo para hacer todo este trabajo. Y bueno, sí, también yo lo estuve ya recomendando a todo lo que pueda, para que lo lean, y lo lean con gusto, porque es muy, 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 muy placentero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, qué emocionante este momento, gracias a las comentaristas, porque el privilegio de tener lectoras
tan atentas y tan informadas, es que de pronto encuentran cosas que yo ni siquiera sabía que había escrito. De las 37 metáforas, te juro que no las había contado, y me encanta porque, como verán, la estructura del libro, yo soy un poco obsesiva, y entonces cuando armo un libro trato de que esté todo más o menos equilibrado y que los capítulos tengan una estructura más o menos armónica, locuras de la escritura, pero creo que quizás más que comentarle los contenidos que también describieron las colegas, quizás pueda aportar contando alguna digamos, de la construcción del libro que responden a sus perspicaces observaciones. Venía de cerrar el libro de mi tesis de periodismo, estaba trabajando intensamente en el equipo de investigación de Words of Journalism, que es uno de los espacios privilegiados que tengo para pensar estas cosas. No sé si todos lo conocen, pero Words of Journalism es una iniciativa a la que me sumé en 2012, que hace estudios comparativos del periodismo. Entonces, la metodología es aplicar una encuesta de autopercepción, donde se le pregunta a los periodistas, que ya les amenazo, este año hacemos la segunda vuelta, así que muchos de los que están acá van a ser entrevistados, y después analizamos los datos y compartimos. Y cuando me sumé a ese proyecto, un poco por vacancia, yo apenas había defendido mi tesis de doctorado, no era específicamente el periodismo lo que yo estudiaba, pero también pasaba que no había mucha gente en Argentina con ganas de hacer una encuesta a periodistas, ¿no? Tampoco hay nadie que estudie el periodismo específicamente, siempre se estudia como efecto colateral, se estudia desde la ciencia política, porque tiene mucho que ver con el poder, se estudia mucho desde la economía política de medios, como si fuera, ¿no? Una variable económica más de la industria de los medios. Y esa experiencia a mí me dio para pensar de que no estaba todo escrito en el periodismo y no estaba todo conocido en Argentina, ¿no? Y mi primer trabajo para sumarme al proyecto internacional fue ver qué otras encuestas se habían hecho. Y ahí me encontré que, exceptuando la de Lila y algunas otras que había hecho o una que otra institución, no había estudios académicos orgánicos desde la teoría del periodismo. Y ahí fue que se me ocurrió pensar, bueno, tomo la idea esta de Barbie Seilitzer de las metáforas del periodismo, que es un artículo clásico, y dije, bueno, ¿qué pasa si la pongo a prueba desde esta mirada, ¿no? De la periferia del periodismo, con toda esta falta de background? Y ahí salió el libro, que tuvo, me gustó, Patricia, lo que decías del poliedro, porque fue armado así, ¿no? Fui armando un poco con las cosas que tenía, con algunos trabajos que tenía. Es cierto que yo lo llamé ensayo, pero atrás de eso están todos estos datos. Lo que pasa es que tampoco quería hacer un libro académico, porque, y ahí es otra de las cosas polémicas, también tomando alguna del concepto de Patricia. El vínculo entre academia y periodismo es polémico, y no me lo tienen que contar, porque para abrirme paso en esa profesión muchas veces tuve que superar el prejuicio y demostrar que yo no iba a pelearme, a hacer, ¿no? Hay como cierta actitud defensiva cuando uno le dice que viene de la academia, ¿no? Y te dicen, mira, nena, y encima mujer rubia, era como si no venís a contar. ¿Qué no venís a contar que no sepamos? Entonces, de alguna manera era obligado a ser polémica, porque este privilegio que tengo de estar, ¿no?, a caballo de los dos mundos y no ser parte definitivo de ninguno, porque no soy periodista, tampoco hoy me puedo dedicar a la academia como me gustaría, y nada, la vida me trajo por acá, pero bueno, en ese lugar intermedio tengo la posibilidad de espiar los dos lugares, de entender un poco las lógicas y tratar de pensar algo que las vincule. Ayer leía un tuit de un periodista que se quejaba de que los académicos, y preguntaba si había en otros países en donde los académicos odiaran tanto el periodismo,
Y yo insisto, a lo largo del libro, insisto también en estos espacios en donde se conversa el libro, ¿no? Las entrevistas que me hicieron, entonces que yo quiero mucho al periodismo. Y cada vez que me meto más en la profesión, los quiero más, ¿no? Porque es Peter Parker, es Peter Parker en esa misión imposible de sacarle, ¿no? De donde tiene un editor cretino que le pide algo tan imposible como sacarle una foto al Hombre Araña, porque no sospecha que Peter Parker es el Hombre Araña y que en definitiva le está pidiendo una selfie. Que en esa imposibilidad creo que está el resumen de lo que es el periodismo. Hoy el periodismo es una profesión imposible, ¿no? Uno ve, tengo dos colegas muy queridos, una ya volvió de Ucrania, uno está allá, y puedo, porque sé de su esfuerzo personal, sé de muchas cosas que no salen al aire, que es imposible lo que están haciendo, es imposible, no hay recursos, no hay forma, ¿no? Pero por otro lado, desde la percepción de la sociedad, es como diciendo, ¿por qué no vas si no le preguntas? Entonces, ahora a mí me pasa muchas veces que a la noche uno tuvo una entrevista difícil o una situación difícil, estar en directo es complicadísimo, se olvidan las palabras, una vez dice un número y era otro. Y cae, ¿no? Todo el rigor de cómo no dijiste esto, cómo no te acordaste del otro, cómo no te acordaste, ¿no? Y entonces en ese ejercicio es como un shock de humildad a alguien que en la academia estamos acostumbrados a los ambientes controlados en donde nada nos objeta, vamos a congresos en donde a veces ni nos escuchan, pero hacen como que nos escuchan y dicen, qué interesante, muy lindo tu paper. Y el periodismo es todo lo contrario, aun cuando uno está diciendo cosas concretas y verificadas, te dicen, no tenés razón, no es así, ¿no? El no es así, que además hoy se escucha en tiempo real en las redes sociales, también desafía al periodismo a ese nuevo rol. Damos paso a, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Tengo una pregunta, el libro me resultó bien interesante, también está en la cátedra de Opinión Pública de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Bueno, el periodismo tiene un qué, es decir, estoy contándote una información, te estoy pasando un dato, periodismo de datos, es un qué. Y a lo mejor variamos en el cómo, es decir, yo lo presento de esta manera, que ahora cada vez más tiene que ver con yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces ha cambiado un poco el concepto de qué es ser periodista. Y ahora se suma que tenemos en el fragor de la batalla las redes sociales donde cada uno es una especie de periodista que después a lo mejor es levantado por un periodista oficial, vamos a decirlo de alguna manera, un periodista con título y todo y que trabaja en un medio grande. ¿Cómo se toman los periodistas? ¿Cómo crees que se pueden tomar más allá de que digan que los odias y estas cosas, o que los odiamos como academia? Para mí son un bicho raro maravilloso, o sea, no los odio ni los amo, ni me parecen geniales, y no entiendo la democracia sin su actividad. Y es desde ahí desde donde yo no puedo dejar de moverme. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que ellos puedan ver este tema, de que hay metáforas que caen, de que deberían poder comunicarse? Ellos entienden que están escuchando, a lo mejor algunos sí, otros no. No sé cómo los ves vos a ellos como personas, digamos, como personas que ejercen el oficio. ¿Son permeables a esto o no? Lo que más me sorprendió del libro es la buena acogida que tuvo entre periodistas. De hecho, estuve en España y hablé con periodistas destacadísimos, que algunos me privilegiaron con una entrevista, y la conversación fue por el lado de las coincidencias, ¿no? Y de hecho, uno de los lectores del original, que fue Chani Guyot, también me alentó, ¿no? a que por ahí iba. Entonces creo que esa misma, ¿no? esta misma contradicción en apariencia, ¿no? De que, no se estarán enojando, y de pronto los periodistas dicen, no, está diciendo lo que no sabíamos cómo contar o que no logramos decir, nos habla justamente de la crisis de identidad, ¿no? Donde hay unas expectativas y donde hay una realidad. Y lo que vos mencionás es muy, muy perspicaz, porque esta idea del periodismo como interpretante, ¿no? como argumentador,
es un modelo muy presente en Latinoamérica y es un modelo dominante en Argentina. Cuando nosotros hicimos uno de los trabajos y fuimos a lo que se llaman los estudios de performance periodística, es decir, determinar qué es lo que efectivamente hace, que es muy distinto a lo que dice que hace y lo que cree que hace, ¿no? Y eso también es como una línea de investigación muy separada. Lo que nos encontramos es que el periodismo era en un 70% interpretador. O sea, que nosotros no tenemos en Argentina un periodismo basado en los hechos. Cuesta mucho los datos, cuesta mucho lo fáctico, y por eso también es muy diferente a un periodismo muy más basado, ¿no?, en esas cuestiones de verificación, como en los Estados Unidos. De hecho, me hablaba con un colega que es columnista, ¿no? Y él no concibe una columna sin que tenga 5 datos fuertes en la columna. Y acá las columnas, imagínate, si no hay 5 datos fuertes en las noticias, ¿no? En una columna se supone que es pura opinión. Nosotros en la primera ola de Words of Journalism hicimos estos estudios en 67 países, y cuando analizábamos datos de manera comparativa, que tenían que ver con la cultura del periodista, con la credibilidad que el periodismo le asigna a las instituciones, nos dimos cuenta que el periodismo argentino se parecía bastante poco a los de Latinoamérica, con lo cual esta idea, ¿no?, de que hay un periodismo regional no parece tan así, y menos un periodismo que se parezca a Estados Unidos, que es de donde tomamos muchos de los manuales, muchos de los conceptos. Y cuando armamos, ¿no?, tiramos los datos y buscábamos distintas variables, decíamos, bueno, ¿a qué periodismo se parece más el de Argentina? Y era Europa del Este. Era Letonia, era Albania, era Rumania. Estamos en un periodismo en contextos de mucha presión. Cuando yo decía que los periodistas no los quieren, es obvio que no hay un día que no tenga no solamente insultos de sus lectores, críticas fuertes del poder. De hecho, en los últimos 25 años hemos visto que el periodismo ha sido objeto directo de ataques en mayor o menor grado. El libro tiene buena llegada porque me animo a decir cosas que por ahí no son tan fáciles de decir para alguien que está en el medio de la presión, ¿no? Y que la puedo decir por esta cosa de no estar en ninguno de los mundos. Pero creo que también es una invitación para que lo pensemos, ¿no?, para que lo debatamos, para que se abran en cátedras como la tuya, es decir, ¿cuál es el rol? Para vos tenés una concepción clásica del lugar del periodismo en las democracias, pero no está tan claro incluso para los que hacen las leyes. Este es un sujeto social muy delicado, que no necesariamente porque tenga un micrófono todos los días es capaz de verbalizar qué es lo que le pasa. Y ahí es donde este trabajo y esta reflexión que hacemos desde las aulas debería estar al servicio de la profesión y no solo a la crítica, ¿no?, o a pedirle cosas que por ahí no está en condiciones de dar. De repente está situada la profesión como un lugar expresivo, pero la verdad es que la profesión del periodista no es una profesión expresiva. Primero porque tiene la limitación de tener que chequear los datos, y la realidad no es como nos gustaría, sino como efectivamente es. Eso por un lado. Por otro lado, porque tiene limitaciones de línea editorial. Digo, vos hay cosas que la podés decir en el medio en el que estás, pero no las podrías decir en otro, y al revés. Y eso es un problema para la sociedad porque tenemos que ver todo para poder configurarnos qué es lo que pasa, porque todos nos retarsean algo. Y por otro lado, porque no podés expresarte durante 4 horas si el programa dura 1, o si la página tiene 6.000 caracteres y no 180.000. Entonces, digo, si hay una tarea que tiene restricciones, es la tarea de los periodistas. Yo no sé por qué razón construyen esa idea de la libertad absoluta cuando no tienen libertad de interpretación, porque la interpretación está dada por el encuadre que genera la línea editorial, y eso está bien, y eso es así, y no me parece ni siquiera cuestionable. Por otro lado, porque tienen la limitación del espacio, del tiempo, de lo que estén haciendo. Tienen la limitación del tiempo de la historia, porque no podés contar una cosa que pasó hace 10 días, porque ya la contaron todo y ya la sabemos todo. Entonces,
siendo una de las profesiones más limitadas, a mí me parece que genera una cosa como esquizofrénica, la de autopercibirse libre, cuando en realidad todo el contexto es de limitación. Entonces me parece que este tironeo no tiene que ver tanto, y me parece que es como liberador pensar que lo que oprime es el poder y que se le asigna solamente a los gobiernos, digamos, y que no necesariamente está en la mano de los gobiernos. Muchas veces el poder corre por otro lugar, corre porque vos no podés publicar algo vinculado con el litio, con la contaminación del litio, si tu principal anunciante es alguien que vende celulares. Entonces, digo, yo coincido en que está esto sí en el libro, ¿no? En que en realidad la publicidad, sea estatal o no estatal, tiene incidencia sobre el contenido, claramente. Como hipótesis general, me parece que claramente podemos pensar que la pauta publicitaria generalmente tiene incidencia sobre el contenido y es otra de las limitaciones sobre las que trabaja un periodista, porque no te podés correr mucho del área de si de repente tu main sponsor es lavarropas, vos no podés decir que vienen a contaminar el medio ambiente, porque porque se te cae la pauta y no tenés ingresos y es un problema, pero el tema es cómo ponderamos qué grado de incidencia tiene cada uno de esos intervinientes en la pauta, porque yo lo que veo habitualmente, y que es una cosa que se responde metodológicamente desde la estadística, esto es, bueno, ¿por qué si la pauta oficial es el 5% de la torta completa, en general, en los estudios o cuando nosotros entrevistamos periodistas, le ven una potencialidad de incidencia tanto mayor que al 95% restante que está gestionado por empresas privadas? Entonces, digo, me parece que también tiene que ver con que hay recursos psicológicos que te permiten liberarte de ciertas presiones y diciendo, bueno, el cuco es el otro, ¿no? Siempre. Entonces, me parece que es interesante para discutir en función de ciertas cuestiones, y además me parece que también, siguiendo tu recorrido histórico, estamos en un momento epocal donde la verdad se volvió una cuestión de fe. Entonces la gente no dice yo pienso tal cosa, yo voy a hacer tal otra, dice yo creo. Entonces, como todo el mundo cree en algo, casi como si fuese milagroso, y puesto en términos de fe, es muy difícil poder dar situaciones conversacionales, porque la creencia no admite discusión posible. Entonces, me parece que estamos en un momento muy interesante para los que estudiamos el periodismo y para los periodistas, para ver, bueno, cómo se corren de ese lugar sin quedar como el jamón del sándwich de las disputas que no son propias. Y con relación al tema de las restricciones, vos decías 6.000 caracteres y una hora. Generalmente son 1.500 caracteres y de la hora te toca un minuto en el que tenés que decir todo lo que tenías pensado y resuelto. O sea, las restricciones formales son mucho más incluso grandes que las otras restricciones. Vos mencionabas el tema de la línea editorial y acá aparece de nuevo Peter Parker. La línea editorial era una variable interesante cuando vos sos un contratado directo del medio, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de los periodistas somos, o sea, yo hoy estoy en un medio y estoy en una radio de la competencia, y digamos, no tengo bajada editorial de ninguno de los dos. Hoy estamos en una época en donde la autocensura opera en todos los o sea, digamos, en toda la dimensión de la expresión pública, donde el periodismo tiene una delicadeza más. ¿Qué es esto que vos mencionás? ¿Por qué la pauta oficial pesa más que cualquier otra pauta? Porque la pauta publicitaria no opera igual de la misma manera. Si vos ves hoy, la mayor parte de la pauta que tienen los programas son medicamentos antigaseosos o de pomadas de zonas íntimas. O sea, es rarísima la pauta publicitaria. ¿Cuáles son hoy los productos que hacen pautas en los medios? Que digo, hoy en un contexto en donde muchas de las grandes marcas ya tienen sus propias maquinarias de promoción y difusión, la pauta del privado está como mucho más desagregada. Y la razón por la cual ese minúsculo porcentaje o ese porcentaje que no parece mayoritario pesa tanto es porque pocos anunciantes ponen tantas condiciones para la información como los que están atrás de las pautas oficiales. O sea, yo puedo dar fe que hay
gente que para dar una nota dice y que no me pregunte tal o que no me pregunte fulano. O te amenazan de que si vos no decís determinada cosa, después no entras nunca más a la sala de prensa de tal o cual lado. Es decir, el problema que tiene la pauta oficial es que ellos además tienen el caudal de la información pública más relevante. Entonces vos podés tener cada tanto alguna información que tiene que ver con la industria minera, con la telecomunicación y todo. Ahora, tenés todos los días información gubernamental. Y esa información gubernamental está hoy dosificada a niveles absurdos, ¿no? A punto tal que hay mucha gente que solo habla en Twitter. Y lo vemos, primerísimos funcionarios que solo hacen declaraciones en su Twitter. Entonces lo que te encontrás es que el único espacio periodístico que te queda para eso es interpretar, ¿no? Y entonces ahí tenés los exégetas del Twitter, donde dice, ¿qué habrá querido decir? No, yo creo que dijo tal cosa, dijo tal otra, ¿no? Y se generó como un género de tertulia, ¿no? De periodismo especulativo acerca de qué está detrás de ese tweet, que tiene que ver con una restricción, ¿no? de información, con la imposibilidad de acceder. A veces, por ejemplo, nosotros nos critican, ¿y por qué no invitan a tal? Digo, no se ve la cantidad de veces que vos invitás a un determinado personaje y que no acepta la participación. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy complejo y el tema de la libertad es el problema de la libertad de expresión hoy, en general, en donde el periodista lo tiene además con un Zoom, ¿no? Porque él se dedica a administrar esa, ¿no? Su credibilidad depende de ese delicado equilibrio con que maneja su posibilidad de decir, su imposibilidad de decir, y la credibilidad que tiene que hacer con todo lo que hace. Pero... Yendo a la idea de las metáforas, me conectaba con esto de las interfaces, que son mis temas así de investigación, y todas las interfaces que se basan en metáforas para ser entendidas por los usuarios, tienen una caja negra, ¿no? Que vos lo mencionás, lo de la caja negra. Y vos lo que hacés con el libro, me da la sensación, que levanta polvareda por eso, que es una metáfora también, vamos a decirlo, es que abrís esa caja negra, ¿no? Tan instalada en la práctica periodística, tan naturalizada, y hay un principio de los que diseñan interfaces que dice la interfaz que se basa en una metáfora sirve por un tiempo, pero después se vuelve, te entorpece porque en realidad no te deja hacer algo nuevo, ¿no? La sensación que me dio al leer el libro, que la quería compartir con vos, tomar conciencia de cómo estas metáforas sirvieron para definir un momento histórico en la evolución del periodismo y que tiene que cambiar y que en gran medida es un lastre para que se dé como vos lo llamás, periodismo mutante, o llamémoslo como queramos, más acorde a las lógicas, ¿no? Que sobre todo destaco como punto este tema de la conversación, de la nube y de este diálogo del periodista con las audiencias, que es lo que lamentablemente no sucede, ¿no? Pero bueno, me quedé como con esa sensación, abriste la caja negra y y hay de todo ahí, ¿no? Como para empezar a sacar, ¿no? Profundizando un poco en la metáfora de la caja negra, se suele abrir después de que se estalló el avión, ¿no? O sea, cuando hay un accidente, ahí es cuando se abre la caja negra. Si no se deja y se hace cada vuelo sin abrir la caja. Y un poco sí tiene que ver con eso, ¿no? Creo que hay esa crisis de la que hablamos tanto de los medios y del periodismo, es lo que nos dice si chocamos el avión en el que veníamos. Ese avión ya no está operativo, hay que reconvertirlo, hay que hacer otra cosa, y un poco es, ¿de qué estábamos hablando cuando se chocó el avión? ¿Y qué estábamos diciendo? Y sí suele... Si parece polémico, pero ya te digo, no creo que no sea tanto, tampoco es que hice tantas revelaciones, no lo compren, por eso, si con expectativa de que van a encontrar cosas, pues eso es la generosidad de los comentaristas que lo están sobrevendiendo. No, creo que lo que pongo es eso, en blanco y negro, algunas de las cosas y lo que planteo es la pregunta de, ¿y si
Y si dejamos lo del cuarto poder, no será mucho, no será una carga hacerte el cuarto poder. Hacete amigo, charlemos, sos uno más de nosotros que tiene esa profesión dedicada a organizar estos contenidos. Apareció muchas veces esta idea de que en un mundo de sobreinformación, de hipercomunicación, de múltiples interfaces, alguien que al final del día te explique, ¿no? Y te diga, bueno, esto fue así, o esto lo relacionas con esto, o esto con lo otro, o esta es la noticia, contribuye a moderar un poco el caos ambiental, para tomar esa idea de que rescató Lila del ambiente en el que estamos. Nada, volver a agradecerles inmensamente que hayan leído, que se hayan prestado a la discusión, las preguntas de todos, el interés de todo. Así que no puedo estar más que emocionada con este rato de viernes que me dedicaron. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchos agradecimientos en los chats. Alabándote, a vos, tu libro, a los participantes, a la mesa Patricia y a Lila. Así que bueno, yo también en nombre de la universidad te agradezco tu tiempo, No, por favor. el tiempo de Patricia, el de Lila y de todos los que han estado aquí esta hora y media. Así que bueno, por más lugares como este, por más encuentros como este, y muchas gracias a todos. Bueno, les preguntan acá si se puede comprar en otros países. En Uruguay, por ejemplo. En la página de Ampersand, en la editorial, están la lista de las librerías de toda Latinoamérica, además está la versión digital,